Bueno, jóvenes, buenos días. Vamos a empezar las actividades del día de hoy. El día de ayer, para hacer una retroalimentación, hicimos la descripción de dos máquinas de carrera corta. Una que es el tornillo, esto. Hicimos su descripción, el cálculo correspondiente de las partes más importantes, por supuesto. Una vez que terminamos de hacer estos cálculos, nosotros podemos dibujar y complementar algunas dimensiones geométricas, ¿no? Por ejemplo, en este tipo de gatas no hemos calculado la dimensión del cubo. No es necesario calcular, sino hay que darle una configuración estética apropiada, unas dimensiones apropiadas como para que la palanca no resbale, ¿no? Y que la palanca pues sostenga, mejor dicho, este cubo sostenga el elemento 3, ¿no? Que estamos viendo aquí, 3, dado de soporte de la palanca, ¿no? Es un cubo, puede ser de sección uniforme, puede ser de sección rectangular, ¿no? Pero que tiene huecos, ¿no? Dos, uno longitudinal y otro transversal, para que pueda introducirse la palanca, ¿no? Cada 90 grados. Entonces, esto, por ejemplo, no hemos calculado. Tampoco hemos calculado el elemento de sujeción de la quisionera, que es el número 9. Ahí está, tornillo y volanda de ajuste. Tampoco hemos hecho. Eso se puede seleccionar y decir, bueno, no necesita soportar cargas elevadas, nada, solamente sirve como elemento de sujeción. Por eso hablamos ahí soporte de sujeción. Otro elemento que no hemos calculado es el número 10 que está aquí, el 10, soporte de sujeción de la carcasa con la tuerca, ¿no? Puede ser circular, puede tener pernitos. Eso es para evitar que se desprenda entre lo que es el elemento de unión de la tuerca con la carcasa, que es el soporte, ¿no? Tampoco hemos hecho. Otro elemento que no hemos hecho es esto, el número 8. Volanda, dice, ¿no? Volanda de sujeción para evitar la salida del husillo roscado de la tuerca, para que no se pase, ¿no? Entonces, eso tampoco hemos calculado. Tampoco hemos calculado las soldaduras, qué sé yo, ¿no? Hacer un proyecto completo de una máquina siempre conlleva a mayores detalles, ¿no? Si hay algunos elementos que no están consignados en el dibujo, pues el momento de fabricar hay que hacerlo, ¿no? El momento de fabricar. Bueno, eso como complemento, lo mismo podemos decir de la otra máquina, o sea, de carrera corta, que es los gatos de cremallera. Hemos hablado también el día de ayer sobre esto. Pues, ¿cuáles son los elementos que hay que calcular? Pues fundamentalmente el husillo que es la cremallera, las dimensiones de los dientes, el sistema de transmisión, que aquí hay, por ejemplo, hay cuántos pares de engranajes. Aquí hay un par, dos pares, 3 pares de engranajes ahí. Entonces, estos 3 pares, por ejemplo, en algunos casos no es necesario que tengan tantos pares de engranajes. De ahí que en el libro de Helmut Ernest, ustedes pueden recurrir, o si no, a la bibliografía IET, ¿no? A ver, el sistema de transmisión de un engranaje, de un gato de cremallera. Entonces ahí va a venir esto, ¿no? Para cada capacidad, pues está establecido cuántos pares de engranajes vienen. Bueno, entonces, la longitud de palanca, las dimensiones en cuanto se refiere a dimensiones longitudinales de la cremallera, esta cabecita o soporte, que es una especie de quisionera, pero no es así, ¿no? Sirve para sujetar a la carga, no tiene que ser liso, ¿no? Entonces, todos esos elementos
se tienen que determinar el momento ya de fabricar, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que nosotros no siempre se puede calcular todo, ¿no? Por ejemplo, yo veo que en muchos proyectos, por ejemplo, cuando se calcula las mesas de trabajo, por ejemplo, de una sierra cinta, por ejemplo, una sierra para cortar madera, por ejemplo. Cuando hacen el diseño de una máquina de este tipo, se enfrascan en calcular la parte estructural de la mesa. Pero eso no se necesita un cálculo, sino un criterio racional que permita elegir elementos que soporten las deformaciones, ¿no? Nada más. Por supuesto que el momento de hacer algún proyecto concreto, siempre tratamos con esa intención sana de demostrar que saben calcular, pues hacen el cálculo de la mesa, todo eso, ¿no? Se puede calcular, pero seguramente tomando en cuenta los criterios de resistencia de materiales, las dimensiones de espesores de la mesa, por ejemplo, van a ser pues menos de 1 milímetro. Y desde un punto de vista constructivo, por ejemplo, no se puede utilizar elementos soldables menos de 1 milímetro, ¿no? Eso eh, es inadmisible, no se puede, ¿no? Además, si soportan a la resistencia, pero no soportan las deformaciones. Entonces, un elemento para ser estable, para que no haya deformación, tiene que ser rígido, ¿no? Entonces se toma en cuenta el criterio de la rigidez para hacer una mesa, por ejemplo. Por eso, en gran parte, las mesas de carpintería, por ejemplo, en algunos casos, prefieren hacer de madera su mesa, porque la madera es más rígida. Porque las planchas, por ejemplo, de dimensiones delgadas, por ejemplo, una plancha de 3 milímetros no es muy flexible. Entonces, si queremos que sea rígido, tenemos que aumentar el espesor, ¿no? Y desde un punto de vista de resistencia de materiales, pues un espesor de 4 o 5 milímetros de plancha, pues esto soporta pues toneladas, ¿no? Y los cálculos, pues serían pues absurdos, ¿no? Hacer un cálculo y demostrar que evidentemente soportan eso. No tiene sentido. Bueno, entonces un poco de complemento para que ustedes vean de que cuando se hace una máquina, hay elementos que no es necesario calcular, sino se selecciona, tomando en cuenta criterios lógicos, por supuesto, ¿no? Criterios lógicos y criterios relacionados con la tecnología, ¿no? Ya, entonces vamos a pasar al tercer elemento importante de esto de los gatos, que son los gatos hidráulicos, los aparatos hidráulicos de elevación, entre paréntesis están gatos, ¿no? Los gatos de cremallera y de tornillo se construyen para potencias límites, ¿no? Máximo hasta unos 30 toneladas. ¿No? Los aparatos estos de cremallera y de tornillo. Incluso de cremallera, incluso menos, ¿no? Menos. Tornillo todavía tiene mejores condiciones para soportar cargas elevadas. Los gatos hidráulicos, sin embargo de eso, pues a diferencia de estos otros gatos, pues permiten obtener fuerzas de levantamiento, incluso aquí estoy poniendo solamente 300 toneladas, pues hoy en día se pueden construir hasta 1000 toneladas, por decir, ¿no? Eso no tiene límite. La única limitante para las gatas hidráulicas es la degradación del aceite de líquido hidráulico. A mayores presiones, el líquido hidráulico se descompone, pierde sus propiedades, ¿no? Entonces ahí que la mayoría de los fabricantes prefiere
poner un límite de su capacidad, unas 300 toneladas máximo, ¿no? Entonces, hasta 300 toneladas se puede utilizar todavía los aceites especiales que se tiene para los aceites hidráulicos, ¿no? Porque en los gatos hidráulicos, ¿qué se utiliza para levantar la carga? Un líquido, ¿no? Se utiliza el principio de Pascal, tenemos un pistón de la carga y un pistón de accionamiento, ¿no? O un cilindro de carga y un cilindro de accionamiento, también se puede decir eso, ¿no? Entonces, aquí como ustedes verán en este gráfico, estamos viendo claramente esas partes, aunque seguramente en los gatos no siempre vienen con esta configuración que tenemos aquí en nuestro esquema, ¿no? Entonces, esto es para explicar más que todo. Entonces, como decimos aquí, entonces, los gatos hidráulicos pueden tener capacidades elevadas y, por supuesto, las dimensiones para esa capacidad son reducidas, ¿no? Por supuesto, dependiendo de la capacidad, del tamaño y el peso del gato hidráulico también está relacionado pues, con su capacidad. Por ejemplo, para media tonelada pesará pues, un kilogramo, digamos, ¿no? El peso. Para una tonelada, 2 kilogramos, o para 5 toneladas, 10 kilogramos, para 10 toneladas, 20 kilogramos, en fin. ¿No? Eso ya los fabricantes incluso nos dan, ¿no? Esos datos del peso. Porque una gata para manipular tiene que ser posible que nosotros podamos levantar, ¿no? Entonces nosotros podemos levantar hasta, yo creo, unos 40, máximo 50 kilogramos, ¿no? Que es un quintal. Y aún así, 50 kilogramos, pues ahí habría que levantar entre dos personas porque es bastante pesado, ¿no? Entonces, estas máquinas de elevación de carrera corta, como son los gatos hidráulicos, pues se pueden fabricar hasta capacidades de 300 toneladas, ¿no? Entonces, este límite que se pone es sencillamente por la degradación que se provocaría en el líquido hidráulico, ¿no? Porque son líquidos hidráulicos especiales, son una especie de aceite, ¿no? Hecho de aceites especiales, una mezcla. Y por supuesto, si se utiliza para capacidades elevadas, de 300 toneladas, tendríamos que utilizar aceites realmente especiales, ¿no? O sea, líquidos hidráulicos especiales. Ahora, ¿dónde se utilizan los gatos hidráulicos? Pues creo fundamentalmente, de lo que conocemos, se utilizan mucho en la elevación de los automóviles para el recambio de las llantas, ¿no? Actualmente en nuestro medio, por ejemplo, donde utilizan esto pues, es para cambiar llantas, tanto de los conductores de camiones llevan equipados sus camiones con gatas hidráulicas, realmente de unos 20 a 40 toneladas, por ejemplo, para los camiones de alto tonelaje. Para autos, pues no necesitamos tanta carga, ¿no? Suficiente unos 2 toneladas, ¿no? Depende eso del peso. Si un automóvil pesa 2 toneladas, entonces cada rueda va a soportar 500 kilogramos. Entonces, con una reserva se puede elegir una gata de 1 tonelada máximo, ¿no? Entonces, sin embargo, de eso en estos últimos tiempos, pues todos los fabricantes de automóviles equipan los automóviles que están a la venta fundamentalmente con gatos de tornillo tipo tijera, ¿no? Hoy en día, si compramos un automóvil de los fabricantes chinos, por ejemplo, por de Suzuki, digamos, todos estos automóviles Suzuki están equipados con estos
gatas mecánicas, tipo mecánicas de tornillo, ¿no? Por eso la tarea que les he dado está relacionada con eso. El día de ayer les di tarea, ¿no?, para cada grupo, y es una gata de tipo tijera, ¿no? Entonces, sí, estas gatas tipo tijera son sumamente económicas y garantizadas, ¿no? En el sentido de que, a diferencia de los gatos hidráulicos, los gatos de tornillo son seguros. Nunca van a descender automáticamente. Un gato hidráulico, si hay alguna fuga o no está bien fabricado su sistema de pistón de la carga, si la tolerancia falla, qué sé yo, pues empieza a descender, ¿no? Y sin anunciar. Y eso es peligroso. Entonces, eh, cada gato también tiene sus ventajas y desventajas. No es que es absolutamente bueno para todo. La desventaja, por ejemplo, de los gatos de tornillo es que son lentos. Para accionar necesitamos, pues, rotar la palanca, pues, cientos de veces, ¿no? Mientras en el gato hidráulico eso se disminuye, ¿no? Tiene una palanca de accionamiento, como ustedes verán aquí. A continuación vamos a hacer la descripción de las partes componentes. Como ustedes verán, pues el gato hidráulico está compuesto de un cilindro de la carga y pistón de la carga, las dos cosas. Este de color azul es el pistón y el de color naranja, que podemos todavía marcarle con color blanco, esto. Ahí está. Ese es el cilindro que estoy trazando de color blanco, cilindro. Ese es el cilindro. Entonces, por supuesto, esta es la pared del cilindro, esta es la parte del líquido hidráulico. El espacio es bastante amplio, sin embargo de eso pues tendría que estar más pegado, solamente para explicar, pues estoy haciendo, ¿no? La tolerancia entre el pistón y el cilindro es bien reducido. Esa tolerancia está en milésimas, ¿no? Eh, por supuesto que tiene que tener la posibilidad de deslizarse el pistón. El pistón, lo mismo que en los pistones de los automóviles, tiene anillas que, de compresión y anillas que sirve para sujetar el líquido hidráulico, ¿no? Entonces tenemos dos tipos de anillas de presión y anillas para sujetar, se puede decir, el líquido, ¿no? Para que no penetre. Entonces, para que no salga además, ¿no? Lo importante es que si hay mucho juego, pues el líquido puede salir, incluso fuera. O sea, por aquí puede salir el líquido, ¿no?, si no está bien fabricado. Lo mismo, básicamente el gato hidráulico está compuesto de un cilindro de la carga, que es esto, cilindro y pistón de carga, y el cilindro y pistón de accionamiento, ¿no?, que es esto. Aquí tenemos la palanca de accionamiento con su pivote de apoyo. Este es el tanque. En la mayoría de los gatos hidráulicos que tenemos aquí a la venta, pues tiene doble camisa esto, el cilindro. Tiene doble camisa. En la camisa externa está el líquido hidráulico, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona esto? Para accionar el gato hidráulico se succiona
a través de una válvula del depósito, el líquido hidráulico succiona el pistón de accionamiento, que es este. Succiona. Tiene válvulas, ¿no? Entonces, una vez que se succiona, se llena de líquido este espacio y, por supuesto, la succión es en un sentido y la expulsión es en otro sentido. Entonces, se expulsa esto, se presiona para que el líquido hidráulico se introduzca por debajo del pistón de la carga. Entonces, aquí se utiliza el principio de Pascal, ¿no? Que la presión hidráulica del líquido se distribuye de manera uniforme en todas partes del sistema. Entonces aquí se empuja, esta presión impulsa al pistón hidráulico para que suba, ¿no? Es el principio sencillo. Por supuesto que está conectado con válvulas, por supuesto válvulas de impulsión, válvulas de succión, ¿no? Por ejemplo, en el momento de la impulsión del líquido hidráulico, esta válvula que permitió el ingreso del líquido hidráulico a este depósito, a esta parte inferior del pistón de la fuerza, sucede que cuando se empuja, pues se tapa, ¿no? En el otro sentido. Entonces, lo mismo aquí. Aquí tienen válvulas. Es el momento que impulsemos esto, se cierra esta válvula del depósito y se abre la válvula del cilindro de la carga. Entonces, se deposita ahí. Entonces, el momento que se deja de impulsar, pues se va cerrando. Aquí tiene una válvula. Estas válvulas son súper sencillas, tienen un resorte, tienen un pistoncito que se mueve en un sentido y en el otro sentido se cierra, ¿no? Entonces, son válvulas mecánicas, ¿no? Bueno, entonces el principio de funcionamiento, ¿qué es lo que nosotros calculamos en estas máquinas? Por supuesto, las dimensiones geométricas y físicas, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, nosotros podemos calcular para que la presión no sea elevada en el cilindro de la carga, hay que calcular esa presión, ¿no? La presión se calcula como la carga dividida entre la sección, pi d cuadrado sobre 4, esto es d cuadrado mayúscula, es el diámetro del pistón de la carga, que es d. Entonces, la presión hidráulica va a ser la carga por pi d cuadrado sobre 4, en kiloponios centímetro cuadrado. Sobre este pistón es necesario proporcionar una fuerza F, y esa fuerza F pues está relacionada con la presión, ¿no? P es igual a la fuerza sobre la sección del pistón de accionamiento. Pi d cuadrado sobre 4, ¿no? De aquí despejamos F1 y es la fuerza de accionamiento, esta fuerza que está actuando aquí. F1. Para calcular F, pues hacemos otro procedimiento, esto. Utilizamos el principio del equilibrio. Este es el pivote de apoyo. Entonces hacemos sumatoria de momentos, F por L, y por supuesto aquí va a ser F1 por A. Bueno, entonces de ahí se despeja F y resulta esto. O sea, la fuerza de la palanca se calcula del equilibrio de momentos. F1A igual a FL. Aquí despejamos F1 o F, la fuerza de accionamiento, va a ser F1A sobre L. F1 ya calculamos en la anterior, aquí, tomando en cuenta el diámetro del pistón de accionamiento, sección, porque esto es sección, ¿no? Por la presión va a ser la fuerza. La presión nosotros calculamos de esto, pero que tiene que ser menor o igual a la presión establecida por los fabricantes del líquido hidráulico.
¿no? No puede ser cualquier presión. Entonces, eso es lo que hacemos, la fuerza. Si tomamos en cuenta la fuerza friccional, hay que afectar eso reemplazamos por F1 por la presión, por la fuerza, tomando en cuenta la presión, va a ser igual a pi de cuadrado sobre 4 por P y A por L. P sabemos que es igual a Q sobre pi de mayúscula al cuadrado sobre 4, simplificamos, pi, 4 con 4, y pues resulta este resultado. O sea, la fuerza de accionamiento que se aplica en la palanca es directamente proporcional a la carga por el diámetro del pistón de accionamiento al cuadrado dividido entre el diámetro del pistón de la carga y multiplicado por A sobre L, ¿no? Entonces, sin embargo de eso, esta fuerza de accionamiento es teórica. Esto es teórico. Hay que afectar por el rendimiento y para afectar por el rendimiento dividimos entre ni. Este rendimiento hidráulico generalmente puede oscilar entre 0,5, 0,7, 0,8, ¿no? Máximo. O sea, se pierde un 30%, en el mejor de los casos. Entonces, aquí abajo estoy poniendo eso de la presión del líquido hidráulico. Generalmente los fabricantes nos dan estos datos de 400 a 500 kilogramos centímetro cuadrado. Es la presión. Entonces, si por alguna causa, si nosotros utilizamos aquí, digamos, tengo Q, que es 10 toneladas, por ejemplo, y la sección puede ser bastante pequeña, entonces si la presión supera este dato, 500 kilogramos, por ejemplo, centímetro cuadrado, pues hay que utilizar otras dimensiones, ¿no? De esto. O sea, no podemos nosotros calcular la presión para cualquier dimensión de D2, porque aquí el elemento más importante de esta presión es el diámetro de la carga. Eso es lo que determina la presión. Si esa presión es pequeña, entonces va a ser la presión mayor. Si el diámetro es pequeño, entonces la presión va a ser más elevada. Si el diámetro es más grande, la presión va a ser más pequeña, ¿no? Entonces, eso hay que tomar en cuenta para los cálculos. Por supuesto, el resto de los cálculos se hace pues tomando en cuenta resistencia material, los espesores de las paredes de los cilindros, los espesores de las paredes de las tuberías por donde pasa el líquido hidráulico. Todo eso, pues, se puede calcular para después diseñar, ¿no? Entonces, decir cuánto de espesor va a tener las paredes, todo eso. Bueno, yo creo que de esa manera terminamos esta primera parte de las máquinas de elevación de carrera corta, que nos clasifica en tantos grupos: GATS de tornillo, GATS de cremallera y GATS hidráulicos. Bueno, no sé si tienen algo que preguntarme, pues háganlo. Si no, vamos a pasar a partir de ahora al tema más importante, que son las máquinas de carrera larga, máquinas de elevación de carrera larga. Esto. Máquinas de elevación de carrera larga.
Ya, entonces aquí tenemos el tema que nos va a ocupar hoy, fundamentalmente, va a ser esto de las máquinas de elevación de carrera larga. Bueno, entonces, como les decía, dentro del grupo de las máquinas de elevación de carrera larga, pues fundamentalmente están todas las grúas, son las máquinas de elevación de carrera larga más importantes. Sin embargo, de eso hay todavía otro tipo de máquinas que son máquinas intermedias y que esos son los tecles, ¿no? Entonces, pero yo considero que los tecles también podrían estar agrupados en esto de las máquinas de elevación de carrera larga, porque ya tienen elementos mecánicos que pueden considerarse como de carrera larga, ¿no? Porque los tecles, por ejemplo, se utilizan mucho en los puente-grúas y tienen capacidades de elevación, por ejemplo, de la carga de 20, 30 metros, incluso más, 100 metros, ¿no? Entonces, no hay que pensar que los tecles también no son máquinas de elevación de carga larga. Entonces, los tecles, los polipastos, los tornos, eh, los aparejos, que son conjunto de poleas fijas móviles con cable o soga para hacer la elevación. Yo quiero decirles, por ejemplo, que estos polipastos o estos tecles se han utilizado mucho en el pasado y se siguen utilizando al presente, ¿no? Por eso yo considero que todo este grupo de polipastos, de aparejos, de tecles, también son máquinas de elevación de carrera larga, ¿no? Bueno, a ver, antes de empezar la clase, pues, tal vez sería bueno que yo les muestre algún video de este tipo de máquinas para que nos motivemos, ¿no? Para que ustedes se motiven, ¿no? De la importancia que tienen estos equipos y maquinaria. Entonces, vamos a buscar en... Aquí, por ejemplo, vamos a ver algunos polipastos o tecles. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Wilson Villasís, soy su asesor en Acero Comercial. En esta ocasión y en este día quiero hablarles de nuestra marca Quito, la cual es líder en guisaje a nivel mundial. En Acero Comercial encontrarán tecles de palanca, tecles manuales, tecles eléctricos y nuestra línea de tecles neumáticos. Pues bien, en esta ocasión hablaremos de los tecles de palanca LB. Muy bien, les presento nuestro tecle LB, el cual es líder a nivel mundial. Voy a presentarles algunas de sus características. Número 1, su diseño compacto, pequeño, que lo hace ideal para trabajos en espacios reducidos. Número 2, su diseño y su construcción completamente en acero, que lo hace resistente. La tercera,
su cadena niquelada, libre contra la corrosión y contra la humedad. Y la número 4, su sistema de rueda libre, que nos permite hacer un ajuste de la carga de acuerdo a la necesidad de nuestros clientes. ¿Qué les parece si les invito a hacer una prueba de nuestro tecle contra uno de las competencias? Muy bien, hemos llegado al momento de la prueba de nuestro tecle LB contra uno de la competencia. Esta prueba consiste en probar su freno y su seguridad. El tecle de la competencia tiene sus 3 posicionamientos de bajada, subida y neutro. Si nosotros ponemos en neutro, ya sea voluntaria o involuntariamente, como a veces suele suceder, fíjense lo que pasa. La carga cae abruptamente, ocasionando un accidente. Nuestro tecle LB tiene sus 3 posicionamientos de la misma forma. Tiene subida, tiene bajada y tiene la posición neutra. ¿Sí? En este momento estamos en posición de subida. ¿Ok? Si nosotros ponemos en neutro, la carga se mantiene. Esto sucede gracias a su sistema de frenado opuesto. Que mientras nosotros no quitemos el freno, la carga se mantiene y lo hace un poco más fiable y más seguro. Al momento que nosotros quitamos el freno, la carga cae, pero cae de una forma mucho más controlada. No se olvide que este tecle usted lo encuentra únicamente en Acero Comercial Ecuatoriano. Hola, en este video vamos a mostrar cómo realizar la instalación de un tecle. Primero, vamos a retirar el tecle eléctrico de la caja, ayudándonos con un trico para poder retirar el equipo sin ocasionarle algún tipo de daño. Una vez retirados los equipos, nos podemos ayudar de la caja, volteando la caja para tener una mejor posición del tecle eléctrico. De la misma forma, vamos a retirar el trono. El proceso de montaje del tecle eléctrico consta de 2 componentes. El tecle eléctrico, que viene a ser el equipo que va a alzar y a bajar la carga, y del troller, que es el equipo que va a trasladar de un punto hacia otro punto. El primer equipo que va a ser instalado viene a ser el troller. Esto va a ir primero en la viga. El primer equipo que va a ser instalado es el troller eléctrico. El troller eléctrico consta de 2 partes. Estos se abren y se ponen en la viga H. Para poder graduar en la viga tienen unas argollas que van ahí por dentro. Todo para poder equilibrar la carga en el centro de gravedad. Para poder instalar los trollers pueden ayudarse con sogas. Una vez realizado el montaje del troller eléctrico, tenemos que tomar en cuenta unos puntos. El polique del troller tiene que estar lo más pegado hacia la viga de ambos puntos. Que el punto de anclaje que va a ir en el tecle eléctrico, que viene a ser esta parte, esté al centro mismo de la viga. Como se puede ver, hemos utilizado estas arandelas
para poder graduar con exactitud el troller hacia el ancho de la viga. Hacia la parte de afuera podemos ver que hay un pin para poder asegurar. Esto hace de que el equipo ya no se pueda expandir más. Como pueden ver, el tecle eléctrico ya quedó instalado. La unión entre el troller y el tecle eléctrico lleva un perno. Es necesario poner la tuerca y poner la guacha de seguridad, como se ve. En el tecle eléctrico hay dos cables. Este, que es el de suministro de corriente eléctrica, donde va a ir la corriente trifásica, donde están los cables, y el cable a tierra. El otro cable que sale del tecle eléctrico es este cable, como pueden ver, en el cual hay una numeración. Este cable va a ir instalado en el troller. Tienen unos orificios donde va a ingresar el cable. En la parte interna del troller hay una numeración, que son las que van acá. Una vez puesto el cable del tecle eléctrico, se procede a poner cada uno de los cables según la enumeración que hay aquí. Como pueden ver, el cable lleva un número, por ejemplo este, que es 1. Iría en el número 1, y así sucesivamente todos los cables que tienen. Una vez terminada la instalación del equipo, habiendo colocado la bolsa o contenedor de la cadena, esta bolsa sirve, una vez que el equipo se accione hacia arriba, la cadena se deposite aquí. El siguiente paso es hacer el procedimiento de inspección de funcionamiento del equipo. Para esto, la botonera tiene un sistema de seguridad o un botón de emergencia. Como pueden ver, este botón tenemos que girarlo en este sentido. Se enciende el equipo y se procede a hacer la inspección de izaje y descenso. Izaje y descenso. La otra inspección es el funcionamiento del troller. La botonera lleva un botón de emergencia que, al ser accionado, debe deshabilitar los botones de abajo. Se procede a inspeccionar los limitadores de carrera. Como pueden ver, el limitador se activó. Este es un protector del equipo que acciona al momento que la cadena llega hacia su final de carrera. Es importante que este limitador sea revisado, ya que de no activarse podría dañar al equipo en sí. También existe un limitador hacia el otro lado. A continuación vamos a explicar la forma correcta de uso del equipo. Dentro de la caja viene un sticker que tiene que ser puesto en un sitio visible. Explicaremos la forma correcta y la forma en la que no se debe operar un equipo. 1. Este es un equipo de carga, exclusivamente de carga. No puede ir personas arriba, no puede estar el operario con un pie arriba o cualquier operario suspendido encima de la carga. 2. El tecle eléctrico que ustedes adquieran, si es de 1 tonelada, tiene que ser
hasta 1 tonelada. No pueden operar cargas mayor al peso que indica el equipo. 3. Los equipos llevan unos ganchos en el cual pueden ver que existe un seguro. Al momento de realizar la maniobra, sea la eslinga o un estrobo, tiene que ingresar totalmente hacia el gancho y el seguro tiene que estar cerrado. Al momento de hacer la maniobra y la carga se encuentre suspendida a determinada altura, no puede pasar ningún personal por debajo de la carga. Estos equipos son exclusivamente para alzar carga, no para arrastrarlos. Si la carga se encuentra hacia un lado, tenemos que llevar la carga hacia abajo del equipo. Esto no puede arrastrar la carga. Si se realiza la maniobra de esta forma, podríamos dañar las partes internas del equipo. Una vez que alzamos la carga, no podemos dejar la carga suspendida y retirarnos hacia otro punto. Tenemos que realizar la maniobra, izaje, traslado y descenso sin retirarnos del lugar de la maniobra. Otro punto. Estos equipos tienen que ser usados por personal al cual se le realiza la instrucción completa. Estos equipos pueden causar accidentes si es que no se manejan de una forma adecuada. Los equipos periódicamente tienen que ser inspeccionados. El gancho, los seguros del gancho, la cadena en sí. Estos pueden ser alterados por corrosión, por humedad, por excesos de carga. Los resortes tienen que estar íntegros porque se tienen que desplazar hasta lo largo de la cadena. El resorte no se puede trancar por ahí. No puede hacer eso. Tiene que tener un íntegro espacio. Este es un modo incorrecto de alzar la carga. La carga no puede ser arrastrada. La carga tiene que estar exactamente debajo del equipo. Modo correcto de izaje. La eslinga o estrobo tiene que estar en la parte central de la carga, sea cual fuese la forma de la carga, que puede ser ligas de acero, cajas. Esta es la forma. Para finalizar, hacemos la prueba de izaje, traslado y descenso de la carga. El personal que va a utilizar el equipo tiene que contar con sus implementos de seguridad o EPP, que son casco, lentes de seguridad, chaleco con cinta reflectiva, guantes de seguridad, zapatos de seguridad con punta de acero. Son los implementos mínimos que debe usar el personal para operar cualquier tipo de carga.
Hola, en esta ocasión vamos a revisar cómo integrar las partes que componen un equipo BC3 de 5 toneladas. Las partes que componen nuestro equipo son manual de operación y certificado de prueba, gancho de carga, gancho de suspensión, cuerpo del equipo, cadena de mando y cadena de carga. Antes de integrar nuestro equipo, debemos conocer los siguientes. Procedemos a integrar nuestro gancho de carga. Para ello, es muy importante verificar la caída de nuestra cadena. Como pueden observar, se encuentra sin torcedura. Tomamos el último eslabón de la cadena y lo colocamos en nuestro gancho. Con la ayuda de un dispositivo auxiliar, jalamos el extremo de la cadena para sujetarla en el punto fijo de nuestro equipo y finalizamos la instalación. Ven cómo nuestra cadena queda totalmente alineada sin presentar torceduras. Y este es el resultado de la integración de todos los componentes del equipo BC3 de 5 toneladas. Halo, selamat berjumpa kembali. Kali ini saya akan menservis blok.
Bueno, yo creo que es suficiente para que tengan idea de lo que significan los tecles. Entonces, generalmente estas máquinas, lo que hemos visto son los mecanismos de elevación, que son tecles. Pues eso no es una máquina muy compleja, pero es una máquina bien precisa. Y en nuestro medio, por ejemplo, no fabricamos, ¿no? Por supuesto. Entonces, alguna vez hay que pensar también en fabricar estos aparatos, ¿no? Estos equipos. Para eso estamos preparándonos en estas carreras de ingeniería, donde estudiamos las partes componentes de las máquinas, sabemos diseñar elementos de máquinas, sabemos diseñar ejes, engranajes, poleas, en fin. Entonces, al hablar de esto de las máquinas de elevación, pues se trata de eso, ¿no? O sea, en las máquinas de elevación hay mecanismos de elevación, que es lo que hemos visto los tecles. No es el único, el grupo de tecles que hemos visto es lo más cotidiano que vemos en el mercado para comprar tecles, ¿no? Pero hay un grupo muy grande de tecles, ¿no? De tecles eléctricos, de tecles manuales. Lo que hemos visto, por ejemplo, lo último es, ha hecho la reparación de un tecle manual, ¿no? Accionado por cadena. Por supuesto que también se puede accionar con otro tipo de cadena, ¿no? Pero es para casos muy específicos, ¿no? Se utilizan cadenas, por ejemplo, de articuladas. Lo que hemos visto son cadenas de eslabones, ¿no? Han debido observar que para el accionamiento la cadena es de dimensiones más reducidas en cuanto se refiere a la sección, por ejemplo, ¿no? Mientras que para el accionamiento es más robusta. Entonces, creo yo de que es una partecita de lo que podemos ver, de lo que significan, o lo que hemos visto es una partecita de lo que podemos hablar sobre las máquinas de elevación, los tecles, ¿no? Hay tecles, tecles que hemos visto son de engranajes rectos, hay tecles de engranajes planetarios, hay tecles de tornillos sin fin, rueda dentada, ¿no? Que algunos de esos vamos a calcular también. Entonces, la idea es esa, ¿no? Tener una visión bastante amplia de lo que significan este tipo de máquinas y qué podemos hacer nosotros en nuestro medio. A veces cuando
observamos una máquina, a veces si se detona, a veces si no conocemos de sus partes componentes, difícilmente podemos hacer el mantenimiento. Entonces, el ingeniero mecánico tiene, o el ingeniero electromecánico, tiene que saber de estas partes componentes, ¿no? Por eso he tratado de que ustedes también vean la parte del mantenimiento. Vemos de que están compuestas de engranajes, de poleas, de rodamientos, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, los rodamientos de agujas, de estos rodillitos, ha sacado uno por uno para ponérselo después, posteriormente, para hacer el mantenimiento, ¿no? Después de hacer el mantenimiento. Bueno, dentro de todo esto, pues tenemos estos tecles, ¿no? Pero no son los únicos. Creo que para las máquinas más grandes, pues utilizamos otros dispositivos que son los cargogrúas, por ejemplo. En los cargogrúas hay el mecanismo de elevación, tenemos también el mecanismo de traslación. En el segundo video que hemos visto el día de hoy, pues hemos visto que ese tecle eléctrico que han hecho el montaje estaba equipado también con un cargo, ¿no? Para el movimiento de traslación. Entonces, hemos visto dos cosas aquí en el mecanismo. Por supuesto, son grúas o tecles que tienen sus limitaciones, ¿no? No tienen capacidades muy elevadas, 5, hemos visto uno de 2, de 5 toneladas. Para capacidades elevadas, pues se utilizan carros grúa ya, ¿no? 5, 10 toneladas, 20 toneladas, 50 toneladas, incluso, ¿no? En algunos casos 100 toneladas puede haber, ¿no? Grúas que estén equipadas con mecanismos de elevación que tengan esas capacidades. Entonces, en esa primera fase, lo que vamos a hacer es hablar sobre esto, sobre las máquinas de elevación, y tenemos aquí, pues, la descripción. Decimos, se llaman máquinas de elevación de carga larga por la distancia de desplazamiento que éste realiza, tanto horizontal como vertical, ¿no? Son considerablemente largos, ¿no? Dentro de estos aparatos tenemos los aparejos, que es una reunión de poleas fijas y móviles, como estamos viendo aquí. Entonces, tenemos aquí, por ejemplo, aparejos. Los aparejos constan de una combinación de varias poleas y un elemento de deslizamiento, cuerda, cable o cadena, ¿no? Como vemos aquí. Estos aparejos de cuerda permiten levantar pesos considerables mediante pequeños esfuerzos, ¿no? Y, por ejemplo, aquí vemos físicamente las poleas móviles están en la parte inferior y las poleas fijas en la parte superior, ¿no? Que están colgadas. Entonces, podemos encontrar también las características técnicas de los aparatos de cuerda pesados, cuánto pesan y la capacidad, ¿no? 2 bloques con 38 metros de cuerda de polipropileno de media pulgada, una capacidad de 1.559 kilogramos y un peso aproximado de 7 kilogramos. 2 bloques triples con 45 metros de cuerda de polipropileno, su capacidad es la misma, casi todos, con pequeñas variantes que son tecles de los fabricantes, ¿no? Entonces aquí vemos las cuerdas de sujeción, que están las cuerdas aquí están también. Características técnicas de los aparejos de cuerda, estos, sus capacidades, dimensiones de los aparejos de cuerda, dimensiones, los modelos A, B, C, D, una polea, 2 poleas, 3 poleas. Aquí estamos describiendo estos aparejos. Los aparejos de cuerda constan de una polea fija y otra móvil.
o un juego de poleas por entre las que se enhebra la cuerda. Casi siempre una cuerda de cáñamo, ¿no? Por supuesto que eso en el pasado, ¿no? Cáñamo se utilizaba, es una materia orgánica, es de alguna fibra de algún vegetal, el cáñamo, y hoy en día se utiliza pues de plástico, ¿no? Polipropileno, polietileno. Las cajas de los aparejos se hacen de planchas de acero unidas entre sí por pernos y reforzadas, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, un aparejo. Aparejos de cadena, esto es lo que hemos visto en el video, incluso esto. Entonces aquí vamos, por ejemplo, esta es la polea de accionamiento, donde la polea de eslabones son en el lado izquierdo, como estoy mostrando con el puntero, aunque no me permite utilizar el puntero aquí porque a ver si hay la posibilidad de utilizar el puntero. Ya, entonces tenemos ahí, ya tenemos en pantalla un poco más grande para incluso poder mostrar con el puntero. Ahí está lo que ya mostramos hace unos instantes. Estos son los aparejos de cáñamo. Estos son los aparejos de cadena que estamos viendo. Aquí observaremos, por ejemplo, las partes componentes de este aparejo, que es un tecle también, ¿no? Algunos le llaman aparejos, algunos le llaman tecles. Aquí, en este caso, por ejemplo, este tecle tiene su accionamiento, estoy mostrando con el puntero, se acciona con una cadena de eslabones que comparativamente con la cadena de la carga que está en el lado... Disculpe, Inge, no nos está compartiendo la pantalla. Voy a ver entonces. Mm.
Se salió de la clase. Ah, sí. Qué bien. Eso está bien. Ya. Entonces, aquí estamos viendo ya. Espero que estén viendo. Sí, ingeniero, ya se ve. Entonces, ahí tenemos el tema, lo que estuvimos describiendo. Estuvimos hablando de esto, de los aparejos o también le llamamos teclas, ¿no? Los aparejos de cadena. Entonces, lo que estuve queriendo mostrarles es esto, precisamente aquí en el lado izquierdo, donde estoy mostrando con el puntero, se ve la polea de accionamiento y la polea de la carga está en la parte central. Si comparan ambos, las dimensiones realmente son abismales, ¿no? La de la carga es más gruesa, los eslabones son más gruesos. Por supuesto, la polea de accionamiento tiene más dientes, más alveolos para accionar, mientras la polea de carga es bien reducida, ¿no? de 4 dientes. En la parte posterior vemos los engranajes que hacen posible la transmisión y la elevación de la carga, ¿no? Entonces aquí vemos sus figuras. Creo que es importante que ustedes tengan una idea clara de cómo funcionan estos, ¿no? Entonces tenemos aquí este sistema, el aparejo de cadena, está compuesto de un engranaje planetario, como ustedes ven en la pantalla, que muestran con el puntero. Estos engranajes están compuestos de un engranaje central que se llama solar. En algunas partes del mundo le llaman solar, en algunos planeta. Y esta parte, pero en general se llaman engranajes planetarios, ¿no? Porque cuando está compuesto de ese nombre de planetas, pues la parte central es el planeta y los que están alrededor, los engranajes, se llaman satélites. Por eso le están llamando aquí planetas o satélites. Y la corona que está en la parte exterior, ¿no? En este caso en concreto, por ejemplo, está utilizando solamente estos engranajes, los satélites, los engranajes de la parte central solar. Eso es lo que se utiliza aquí, en este tipo de engranajes, como he visto en el gráfico, ¿no? Aquí, ¿no? Ese sistema, pues, por supuesto, complementariamente tiene 8 engranajes más que hacen posible la multiplicación de la fuerza. Aquí mismo, ¿no? Y esta es la polea de la carga, ¿no? Por supuesto, está equipado también con sistemas de seguridad, de frenos, que se llaman trinquetes aquí, ¿no? Entonces, eso sirve para evitar que la carga descienda. En los videos que hemos visto, pues no nos muestran esos sistemas de seguridad, porque es también pues una protección de los fabricantes, ¿no? Esos sistemas de seguridad, cada fabricante lo utiliza de una manera, de tal que garantice casi al 100% de la seguridad para evitar accidentes, ¿no? Bueno, entonces, como les decía, pues estos son los teclas.
Aquí estamos haciendo una descripción de estos aparatos, que son los tecles. Es importante por su peso reducido y sus dimensiones mínimas, ¿no? Dado que están principalmente determinados por el momento de la carga, se trata de que el brazo de palanca sea el menor posible. Por ese motivo se emplea la cadena en lugar de la cuerda como medio de manipulación. Los aparejos de cadena se construyen con cargas de 500 kilogramos hasta 20 toneladas, ¿no? Con alturas de elevación hasta de 10 metros. Para pesos aproximados de modelos clientes en el mercado, con 3 metros de elevación, ya sea la figura 10.2.7 es esto, ¿no? La altura total, los gráficos, la fuerza portante, ¿no? Esto puede servir para determinar sus dimensiones en cuanto se refiere a capacidad y alturas de elevación, ¿no? Por ejemplo, aquí pues dimensión la prueba con 3 metros de elevación. El aumento del peso por metro lineal de elevación es de 3.8 kilogramos. La fuerza portante es de 24 kilogramos con 10.000 kilogramos y 67 kilogramos, en fin. Esta gráfica nos permite determinar esos parámetros, ¿no? Aquí se está hablando también sobre, según la clase de mecanismo, existen diversos tipos de tecles o aparejos manuales, ¿no? Entonces, se pueden construir aparejos de tornillo sin fin y los del engranaje cilíndrico. Figura 10.8, 10.2.8 y 10.2.9. Seguramente van a estar aquí, ¿no? Aquí están. Este es de tornillo. Este es el tornillo y este es el engranaje, ¿no? Y estos son esto es sacado de Helmut Ernst, ¿no? En Helmut Ernst están estas figuras. Entonces se puede utilizar también tecles o aparejos de tornillo sin fin con cadena o rueda dentada. En este caso, por ejemplo, esta es la polea de accionamiento, aquí estamos viendo. La polea de accionamiento, este es el tornillo sin fin, estoy mostrando con el puntero, y en la parte de arriba está el engranaje, ¿no? El engranaje. Y arriba está el gancho de suspensión del tecle, y en la parte de abajo está el gancho de sujeción de la carga, porque necesariamente tiene que tener un gancho para sujetarse en alguna parte. En el puente puede ser un puente monovía o un puente grúa de 2 vigas, en fin, eso depende de cómo nosotros aprovechemos el uso de este tecle. Y aquí estamos viendo lo que en el lado derecho, pues lo que se ha visto en los videos, ¿no? Es un aparejo de ruedas rectas. Por ejemplo, esta figura que estamos viendo es de la empresa Hadel, de 1 tonelada, alemana, ¿no? Bueno, hoy en día, pues los tecles, pues podemos conseguir de industria china a precios sumamente bajos, ¿no? Por ejemplo, yo hace unos 10 años atrás me compré un tecle de este tipo, del lado derecho que estamos viendo, del engranaje de la cancha, para 2 toneladas. Y ustedes dirán, ¿cuánto? Pues en ese entonces compré con unos 200 bolivianos. Hoy en día debe costar eso 500 bolivianos, ¿no? No son muy caros. Pero seguramente si compráramos de origen americano o de procedencia alemana,
Eso no cuesta 500 bolivianos, ¿no? Eso cuesta unos 300, 400 dólares. O sea, cuesta 2.000, 3.000 bolivianos, en algunos casos más de eso. Entonces, ustedes saben bien que la industria china, pues, son industrias tan competitivas que producen a precios tan bajos que difícilmente la competencia les puede ganar, ¿no? La China está muy feroz en eso, ¿no? Son muy competitivos. Bueno, aquí tenemos un cabrestante. ¿Qué es un cabrestante? Es una máquina de elevación también de carrera larga que está compuesto de un tambor. Este es un cabrestante manual. Está compuesto de un tambor y de su palanca de accionamiento, ¿no? Aquí hay algunas características importantes. La capacidad de 150 kilogramos, el diámetro del cable 6.35, capacidad aproximada de enrollamiento de 120 metros, diámetro del tambor 100 milímetros, ancho del tambor 220, medidas de la base, en fin, de las dimensiones, ¿no? Medidas del largo de la manivela tiene 200 milímetros de largo, la altura total puede elevar 292, debe ser metros, ¿no? Centímetros, 200 sería mucho, entonces debe ser 200, debe ser centímetros. Entonces el peso sin cable pesa 29 kilogramos y así sucesivamente los otros de las otras capacidades, ¿no? Aquí hay hasta de 1.000 kilogramos de 1 tonelada y todas sus dimensiones, ¿no? Esto no es fácil, no es difícil fabricar. Yo les comento que yo cuando trabajaba en el PDTF, todos ustedes deben conocer los que son mecánicos del PDTF, ¿no? Los electromecánicos también han hecho sus prácticas de tecnología, ¿no? Entonces ahí en el PDTF nos fabricamos así un torno, yo le llamo también torno a este tipo de máquinas de elevación, ¿no? Entonces, muchos autores le llaman cabrestantes, ¿no? Pero yo le llamo torno, porque básicamente se ha compuesto de un torno y de su accionamiento, ¿no? Puede tener también pares de engranajes para efectuar la transmisión. Bueno, aquí tenemos otro tipo de cabrestantes manuales. Entonces aquí está toda su descripción. ¿Cómo calculamos un cálculo de un cabrestante? Pues, ahí está bien claro sus pares de engranajes. La relación de transmisión es la carga multiplicado por el diámetro dividido entre 2, ¿sí? Y por la fuerza de accionamiento por R, por la palanca, y por el rendimiento total. ¿No? Es un cálculo sencillo, así como hemos hecho en los gatos de cremallera. Este mismo es parecido, ¿no? Entonces, la magnitud de P, que es la fuerza de accionamiento, esta magnitud P, se estima que un obrero puede ejercer una fuerza entre 10 y 15 kilogramos, ¿no? Durante varios minutos, de 20 a 25 kilogramos. Y la magnitud de R se puede ver en la tabla 432. Vamos a ver la tabla 432, es esta. Es esto, ¿no? R, el radio de la manivela de 250 a 400 milímetros, ¿no? Más o menos. Estas son las manivelas simples que se utilizan en este tipo de tornos o cabrestantes, como se llama. La velocidad de la manivela puede ser en 0,45 a 0,8 metros segundo. Se puede
calcular la velocidad de carga en los cablestantes accionados con motor, casi siempre el número de evolución del motor de accionamiento N ya está determinado. En caso de que se accione con un motor, ¿no? Así como el número de evolución del tambor, que se calcula en base a la velocidad del cable en metros minuto. Entonces, eso es revoluciones del tambor, es la velocidad dividida entre pi d. Esto resulta también de la definición básica de velocidad, ¿no? La velocidad lineal, que es este v, o tangencial se puede llamar, es igual al brazo por la velocidad angular. La velocidad angular aquí está expresada en n, entonces 2πn sobre 60, ¿no? O 2πn si tratamos de calcular en RPMs. Entonces esta relación no es compleja, resulta de esto, ¿no? De la definición de la velocidad lineal en función de la velocidad angular. Por supuesto, la relación de transmisión se puede calcular en base a las revoluciones totales y las revoluciones del tambor, ¿no? Las revoluciones de la máquina o del motor y las revoluciones del tambor, ¿no? Entonces se puede calcular eso. Bueno, cualquier tipo de rendimientos, los rendimientos también se pueden calcular tomando en cuenta todos los rendimientos parciales. Se multiplican, ¿no? Se multiplican. Los rendimientos totales son el producto de los rendimientos parciales. Por ejemplo, de un par de engranajes, por decir su rendimiento 0,96, si son un par de engranajes hay que elevar al cuadrado. De un tambor, pues es uno solo, N1, N2, pues, en fin, a eso se refiere, ¿no? Aquí están los rendimientos de los cablestantes, ¿no? En el tambor del cable sobre calquis lisos, es decir, sobre cojinetes, 0,96. El tambor de cable sobre rodamiento, 0,98, un poco más grande. Tambor de reenvío sobre calquis lisos, 0,96. Polea de reenvío sobre el rendimiento, 0,98. Miren, los rendimientos generalmente varían entre 0,96 y 0,99. Casi uno. Realmente sus rendimientos son elevados. La contramarcha de las ruedas rectas y cónicas con cojinetes ordinarios, pues poco bajo, 0,9, 0,93, pero tampoco es tan bajo. Las contramarchas de las ruedas rectas y cónicas pueden variar en 0,95, 0,96. Las contramarchas de las ruedas rectas y cónicas, 0,96, 0,97. Las contrapartes de las ruedas rectas y cónicas, 0,97, 0,98, ¿no? Entonces, si nosotros queremos calcular la potencia del motor, básicamente calculamos en base a la carga, su velocidad, dividimos entre 4.500 y dividimos entre el rendimiento total, ¿no? Y eso está dado en HPs. Entonces, en esta carga, en la carga Q del cálculo de la potencia, hay que tomar en cuenta los pesos muertos, como por ejemplo el gancho, el aparejo móvil, todo, ¿no? Todos los elementos, aparejo móvil, fijo, las contramarchas, en fin, ¿no? Inclusive la caja deductora, hay que tomar en cuenta, ¿no? Si la caja reductora va a estar incluida en ese sistema de movimiento, ¿no? Polipasos eléctricos. Hace rato ya hemos visto los que se llaman también aparejos eléctricos, ¿no? Estos aparatos, pues, están accionados eléctricamente y son sumamente compactos. ¿Esto qué quiere decir? Que en el eje del tambor están la caja reductora y el motor eléctrico. Ustedes ven en esta línea, están todos los aparatos. Todos los equipos. Está el motor, la caja reductora, el tambor de accionamiento.
¿no? Y que están sujetando los aparejos que están en la parte inferior, o las poleas móviles, ¿no? Aquí, por ejemplo, se ve bien claro en esta fotografía. Aquí también estamos viendo diversas, por supuesto que hay. Entonces, las características de construcción de este tipo de polipads eléctricos son caja de engranajes con tratamiento térmico, que aumenta su resistencia, caja de engranajes montada sobre rodamientos, apto para el trabajo pesado y continuo, cadena de acero de alta resistencia de grado 8, ¿no? Opcionalmente se provee con límite de carrera. Hemos visto en los videos, en ese tecle, que tenían finales de cadera, ¿no? Ese tecle amarillo que estaban montando con el carro de traslación. Ahí, por ejemplo, hemos visto que tenían estas con límites de cadera. Esos límites de cadera tenían unos resortes en las cadenas que llegaban a la parte superior y pues una vez que chocaban con los dispositivos o sensores de final de carrera, pues se paraba automáticamente el accionamiento, ¿no? Eso es como elementos de seguridad, ¿no? Para que no se dañe el mecanismo de elevación del aparejo, en este caso, para que no choque las poleas de móviles o el gancho, ¿no? Con los otros dispositivos de accionamiento. Motor con freno incorporado, por supuesto que entonces estos aparejos eléctricos están todos, están en este mismo eje, está la caja reductora, el motor de accionamiento, el freno, está el tambor, todo, ¿no? El eje que soporta todos los elementos y órganos de trabajo de este polipasto eléctrico. Estos polipastos eléctricos tienen la posibilidad de incorporar en los cabos eléctricos manual sobre cadena, permitiendo el desplazamiento horizontal de la carga con un mínimo esfuerzo. De manera estándar, casi gran parte de estos polipastos eléctricos se proveen con 3 metros de cadena de accionamiento. O también para elevar, ¿no? 3 metros de cadena. Pues por estos polipastos hay una gama de polipastos eléctricos, ¿no? Por ejemplo, de México. Hay un fabricante de México que provee estos equipos, polipastos colgados, que se puede colgar del techo y están disponibles para proveer sin carro o con carro loco, con carro manual o carro motorizado, y sus capacidades varían entre 0,5 y 15 toneladas. Hay también polipastos colgados de techo bajo, ¿no? De altura reducida, que permite maximizar el izaje colocados en grúas con espacio limitado, con capacidad de 1 a 5 toneladas. Polipastos birriel son polipastos para operar sobre puentes dobles, ¿no? Sobre puentes grúa, ¿no? Con capacidades de 3 hasta 50 toneladas. El izaje puede ser de 6 a 12 metros. La velocidad del izaje de 2 o más, con 2 velocidades o más velocidades. Y la energía, pues, ahí está, ¿no? Entonces, hay que decir también que los cabrestantes manuales y los aparejos accionados a mano han cedido su sitio en proporción en estos últimos años al polipasto eléctrico. Es decir, hoy en día se utiliza más el polipasto eléctrico que los cabrestantes manuales y los aparejos.
Por supuesto que eso depende de acuerdo a las necesidades de las industrias o de las empresas o de las personas que quieran utilizar estos aparatos, ¿no? Yo, por ejemplo, quiero comentarles que cuando trabajaba en el PDTF, nos fabricamos, estoy hablando de hace unos 13 años atrás, para hacer el techo de la facultad, el techo de la biblioteca de la Facultad de Ciencia y Tecnología. Nosotros en esa época yo con el PDTF hice el montaje y la construcción de ese techo. Para construir eso, pues nos fabricamos este tipo de polipasto, este aparejo que es torno, ¿no? Esto. Nos fabricamos esto. Y pues debe seguir en el PDTF, ¿no? Nos fabricamos eso para subir las cerchas y todos los elementos estructurales para construir el techo, ¿no? Nos fabricamos esto. ¿Cuánto nos costó? Seguramente pues ni 500 bolivianos, ¿no? Porque lo que hicimos es sobre un tubo, ¿sabes? Hemos cortado, hemos puesto los ejes, incluso hemos utilizado, hemos dado unos engranajes de los motores de arranque que tienen los automóviles, y le hemos puesto ahí un tornillo sin fin y accionamos con eso, ni siquiera con este tipo de palanca. Entonces, cuando se utiliza tornillo sin fin y algún engranaje, siempre tiene autofrenado. Además, le posemos un trinquete también, un dispositivo de frenado, un dispositivo de freno de parada, ¿no? Entonces, eso vamos a hablar ya en las partes componentes, ¿no? de las máquinas de elevación. Aquí estamos haciendo una descripción muy rápida de lo que significan los tecles o aparejos, que concretamente gran parte de los autores en los libros le llaman cabrestantes, ¿no? Bueno, entonces, creo que aquí tenemos un ejercicio de cómo calcular, pero eso lo vamos a hacer ya en la próxima clase. ¿No? Cálculo de un cabrestante, cómo se calcula. Pero para calcular hay que todavía describir cómo se calculan los cables. Los cables generalmente se utilizan la norma DIN, aquí como estamos viendo. Para calcular el diámetro de un cable, de un cabrestante, pues se calcula con esta norma DIN 15020. ¿Qué dice la norma DIN 15020? Para calcular el diámetro de los cables se utiliza esta relación matemática. D es igual a K multiplicado por raíz cuadrada de la fuerza máxima, donde F máximo es la máxima fuerza traccional. Ustedes saben bien que los cables o cadenas que utilizan los aparejos, cabrestantes o polipastos, como quieran llamarle, pues los cables están sometidos a todo tipo de tensiones, ¿no? Tensiones de tracción, tensiones de torsión, tensiones cortantes, tensiones de contacto, en fin. Sin embargo, de eso la norma establece que hay que calcular solamente atracción. Entonces, esa carga de atracción, por ejemplo, si nosotros en este caso queremos calcular el cálculo de un cabrestante de 2000 kilogramos, va a ser pues 2 kilogramos o 2000 kilogramos. Este coeficiente K depende del tipo de trabajo que la norma DIN. La norma DIN establece estos coeficientes para el tipo de trabajo que va a realizar la máquina. Entonces, ese tipo de trabajo generalmente hay que determinarlo, pero sin embargo de eso, pues nosotros para los cálculos que vamos a realizar, pues vamos a definir qué
que la máquina que está trabajando hace un trabajo liviano o un trabajo pesado o un súper pesado, sin calcular de manera muy precisa esos datos, ¿no? Solamente vamos a asumir que la máquina va a trabajar, va a hacer un trabajo pesado, un trabajo liviano, un trabajo súper pesado, y en base a eso pues elegimos este coeficiente K. Por ejemplo, aquí dice para el grupo 0. Entonces, si nosotros vamos a las tablas del libro de Haroldo Winager Brasil, que es el texto brasilero de máquinas de levantamiento, pues ahí están establecidos estos coeficientes, ¿no? Y una vez que se calcula, pues nosotros podemos calcular el diámetro, en fin. Entonces, pero todo esto lo vamos a explicar en la próxima clase, porque ya se nos ha ido el tiempo. Tengo necesidad también de retirarme unos 5 minutos antes, porque tengo que estar en la ciudad en 20 minutos. Y no voy a poder llegar. Tengo que ir al rectorado, tengo que hacer algo ahí en la universidad. Listo, jóvenes, no sé si tienen algo que preguntarme. En la próxima semana, con seguridad, ya voy a tener listo toda la evaluación de los exámenes. Sin embargo, de eso, el martes, quiero decirles que el martes seguramente voy a tomar algunas decisiones en base a la evaluación. Si los exámenes están muy buenos, pues no voy a hacer un examen virtual de recuperación, pero si los exámenes van a estar un poco malos, entonces voy a hacer un examen virtual de recuperación, pero no en la clase, sino el martes les voy a dar para que calculen algo, por supuesto, algo relacionado a lo que les he dado de tarea o de examen, y les voy a dar el tiempo que una vez que termine la clase, unas 2 horas más para que entre, ¿no? Entonces eso voy a hacer el martes, para que estén enterados y que eso va a servir como el examen recuperatorio, ¿no? Para todos los que han dado mal, ¿no? Y para los que han aprobado, pues no necesitan dar examen, ¿no? Listo, jóvenes, entonces nos estaríamos viendo el día martes, en el horario de costumbre, ¿no? 6:45 adelante. Bueno, no sé si tienen algo que preguntarme, si no, entonces nos despedimos. Sí, gracias. Que les vaya bien y nos vemos el martes, ¿ya?